Después de hacer una pequeña encuesta, aquí les traigo este prólogo. Y sí, sé que no soy muy creativa con los títulos de los fanfics. Si les gusta, denle un pulgar arriba y comenten algo, y seguiré escribiendo más. Si no, lo dejaré en el limbo sin mucho drama. No tengo nada que perder. Ah, y no se preocupen por el fanfic de High School de XD, sigo trabajando en él. En fin, vayamos a lo que vinimos. Un detective entre héroes. Arco 1. Prólogo. Un nuevo empleo. La noche está tan fría como siempre. La lluvia cae en finas cortinas sobre la ciudad, golpeando los tejados y deslizándose por las aceras. Las farolas apenas iluminan las calles empapadas, donde los charcos reflejan los neones de los bares y tiendas que aún siguen abiertos. El aroma a tierra mojada se mezcla con el humo de los autos y la fritanga de algún puesto ambulante que se resiste a cerrar. Me llamo Javier. 34 años, detective privado. No soy el mejor, pero tampoco el peor. Y en este trabajo, muchas veces, con ser persistente basta. Ahora mismo sigo un caso interesante. Drogas potenciadoras de dones. Algo nuevo, peligroso, y lo suficientemente atractivo como para que tanto héroes como villanos se peleen por él. ¿Qué es un don? Esa es una historia que a estas alturas ya debería saber todo el mundo. Pero si insistes, digamos que hace mucho, un bebé nació con poderes, y después de él, muchos más. Se esparcieron como una plaga, cambiando por completo el mundo. Ahora hay héroes, villanos, grandes empresas y sociedades enteras construidas en torno a ellos. Yo no soy un héroe. Ni un villano. Solo un tipo con una gabardina empapada, un cigarro a medio apagar y un caso que huele a problemas. Seguí caminando hasta llegar al puerto. Un escalofrío recorrió mi espalda, como un mal presentimiento, una advertencia de que las cosas podían ponerse feas en cualquier momento. Había llegado aquí luego de un pequeño interrogatorio. Un tipo que usó esa droga potenciadora terminó cantando como un canario, son sorprendentemente habladores cuando usas los métodos correctos. El puerto estaba desierto, solo el sonido del agua golpeando los muelles rompía el silencio. Contenedores apilados formaban pasillos estrechos, proyectando sombras que se alargaban bajo la tenue luz de los reflectores. Según la información que obtuve, en el centro de todo esto se llevaría a cabo una negociación de esa droga. Estaba cerca cuando el sonido de un estruendo me hizo detenerme. No fue un ruido cualquiera. Golpes. Alguien estaba peleando. No me gustaba ir a ciegas, así que decidí usar mi don. Nada espectacular, solo telequinesis, pero útil en momentos como este. Sentí la familiar presión en mi cuerpo cuando lo activé, una ligera vibración en el aire mientras una tenue aura morada me envolvía. Mis pies se despegaron del suelo y ascendí con cuidado. Volé hasta lo más alto y aterricé sobre una torre improvisada de contenedores. Desde aquí, tendría una vista perfecta del espectáculo. Ahí estaban. Al parecer, la negociación no salió tan bien. Desde mi posición, vi como un tipo salía disparado contra un contenedor, abollándolo con la fuerza del impacto. Otro intentó usar su don de fuego, mala idea, considerando la lluvia. Su ataque apenas se encendió antes de que una sombra se moviera y lo enviara a estrellarse contra otro contenedor de un solo golpe. Bueno, supongo que solo queda llamar a los policías y a los héroes, murmuré para mí mientras descendía flotando desde la torre de contenedores. Ya tenía la ubicación donde hacían los negocios, y con lo que vi esta noche, estaba claro que este puerto estaba en manos del bajo mundo. Hasta aquí llegaba mi trabajo. O eso pensé. Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Una especie de héroe? Me giré al escuchar la voz. ¿Eso había sido japonés? Su tono y su expresión me dijeron todo lo que necesitaba saber. No era alguien amigable. ¿Qué pasa? ¿Se te comió la lengua el gato? Continuó, con una sonrisa burlona. No respondí. No porque no quisiera, solo que vi como su brazo se convertía en una larga daga. Instinto puro. Antes de que pudiera lanzarse sobre mí, saqué mi Glock calibre 9 milímetros y disparé 2 veces. Un tiro en el hombro, otro en la pierna. Cayó al suelo con un grito de dolor. No me quedé a admirar mi puntería. El estruendo de los disparos alertaría a todos los del puerto, y eso incluía a la gente con la que no quería encontrarme. Corrí. Salté la malla por donde había entrado, ayudándome con mi telequinesis para impulsarme. No miré atrás. Solo seguí corriendo hasta que estuve lo suficientemente lejos. Solo entonces me permití relajarme un poco y tomé un taxi. Hora de volver a mi área de trabajo, también conocida como mi casa.
El taxi avanzaba por las calles mojadas, los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto. El conductor no habló más de lo necesario, y yo tampoco estaba de humor para charlas. Solo quería llegar. Después de unos minutos, el auto se detuvo frente a un edificio viejo, con un letrero desgastado que apenas dejaba leer Oficina de Investigaciones Privadas. Pagué la tarifa, bajé sin despedirme y subí las escaleras metálicas hasta el segundo piso. Abrí la puerta con llave y entré. Mi oficina, si es que se le podía llamar así, era un desastre organizado. Archivos apilados sobre el escritorio, una pizarra llena de notas y conexiones entre casos, y una cafetera con más años que yo que seguía funcionando por pura terquedad. Cerré la puerta tras de mí y dejé caer la chaqueta empapada sobre el perchero. Me dolía el cuerpo. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando paso a la fatiga y a ese molesto recordatorio de que no tenía 20 y tantos años. Encendí un cigarro y me dejé caer en la silla. El caso de las drogas potenciadoras de dones se estaba volviendo más grande de lo que esperaba. Primero, un puerto controlado por el bajo mundo. Luego, un tipo con un don de transformación corporal que hablaba japonés. ¿Qué hacía alguien así en este negocio? Tomé el teléfono y marqué un número. ¿Quién diablos llama a esta hora? Respondió una voz ronca y malhumorada al otro lado de la línea. Oliver, necesito información. Alguien del puerto hablaba japonés y tenía un don de transformación. Quiero saber si hay conexiones extranjeras en este mercado. Hubo un silencio. Luego, un suspiro. Tienes un talento para meterte en problemas, Javier. Por eso me pagan. Te llamo si encuentro algo. No me jodas hasta entonces. Colgó. Exhalé el humo del cigarro y miré el techo. Algo en este caso no encajaba. Y tenía la sensación de que estaba apenas rascando la superficie. Dormir fue una pérdida de tiempo. Me acosté en el sofá de la oficina con la esperanza de descansar un poco, pero mi mente no se callaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el puerto, los contenedores, el tipo con la daga en lugar de mano. Algo no encajaba, pero no podía precisar qué. Para cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas polvorientas, ya estaba en pie con una taza de café cargado y un cigarro a medio consumir entre los labios. El teléfono sonó. Dime que tienes algo, respondí sin saludar. Buenos días para ti también, idiota. Era la voz de Oliver, aún ronca por el sueño. Conseguí algo sobre tu amigo japonés. Eso llamó mi atención. Habla. El tipo se llama Takeshi Saito. No es un cualquiera. Trabajaba como sicario en Japón, especializado en asesinatos rápidos y silenciosos. Hace un año desapareció y se rumorea que fue contratado por un grupo llamado la Liga de los Villanos. Déjame adivinar, el mismo grupo que trafica la droga. No tengo pruebas, pero no veo otra razón para que estuviera en ese puerto. Apagué el cigarro en un cenicero rebosante de colillas. Suspiré. Lo había sentido desde el principio, pero ahora lo tenía confirmado. Me estaba metiendo en algo más grande de lo que pensaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Oliver. Miré la pizarra de mi oficina, llena de pistas sueltas, fotos borrosas y conexiones todavía difusas. Seguir cavando. Colgué antes de que pudiera intentar convencerme de lo contrario. Me puse la chaqueta, le cogí mi pistola y me preparé para salir. No sabía quién estaba detrás de todo esto, pero si habían traído a un asesino profesional extranjero, era porque algo grande se estaba cocinando. Y yo iba a descubrir qué. Cuando abrí la puerta, me encontré con una visión tan extraña que casi me hizo dudar de si estaba soñando. ¿Un ratón gigante? ¿O un oso? No podía decirlo con certeza, pero estaba ahí, frente a mí, un ser que claramente no pertenecía a este mundo. Buenos días, detective Javier. Parpadeé un par de veces, confundido. ¿Son ustedes la policía?, pregunté, buscando una explicación a lo que estaba viendo. El ratón no respondió de inmediato. En su lugar, hizo un gesto con la mano, como si desechara mi pregunta. Luego, me fijé en los acompañantes que estaban a su lado. Eran hombres con trajes y gafas negras, eran sus guardaespaldas. Vaya, qué grupo tan peculiar, pensé para mis adentros. El ratón se aclaró la garganta, como si estuviera enojado por la confusión que causaba. No somos la policía. De hecho, soy el cliente que te contrató para investigar el caso de las drogas potenciadoras de dones. Eso me sorprendió. Miré al ratón con más detenimiento, dándome cuenta de que, si bien su aspecto era inusual, no era precisamente alguien común. ¿Tú eres el cliente?,
dije, aún tratando de asimilarlo. La situación, que se había sentido tan extraña al principio, se volvía cada vez más desconcertante. En efecto, detective Javier, respondió el ratón blanco, mirándome fijamente. Asentí en silencio, sin saber qué esperar. ¿Puedo ofrecerles algo para beber?, pregunté, mientras señalaba el mueble que usaba como cama. Era lo más cercano a un sofá que tenía en mi oficina. Mi vida personal nunca fue un modelo de organización. Nesu y su equipo se sentaron sin objeción, mientras yo tomaba una silla, me acomodaba y comenzaba a hablar. Bien, ya que usted es el cliente del caso, supongo que debo darles todos los detalles que tengo hasta ahora. Comencé a contarles lo que había descubierto sobre las drogas potenciadoras, la conexión con el puerto, los rastros extranjeros, el dinero detrás del tráfico y de ese tal grupo llamado la Liga de Villanos. Eso fue lo que pasó ayer por la noche. Terminé el trabajo, y por lo que pude deducir, la droga es extranjera, y el grupo que la trafica tiene bastantes recursos. Ya informé a la policía y a los héroes sobre el puerto. De hecho, justo ahora iba a hablar con un colega de la policía para saber más. Nesu no parecía sorprendido, solo tranquilo, como siempre. No será necesario. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Gracias a ti, hemos rastreado los movimientos financieros y los viajes de los barcos. Sabremos exactamente qué puerto es el que exporta la droga a este país, dijo con una sonrisa. Lo miré sin saber qué pensar. Entonces, supongo que estoy fuera del caso, pensé en voz baja, mientras observaba al ratón. Bueno, no tan rápido, dijo Nesu, mientras sacaba un sobre y me lo entregaba. Esto es para ti. Lo tomé sin decir palabra, y cuando lo abrí, no pude evitar sonreír. No había nada como el momento en que me pagaban por un trabajo bien hecho. Pero eso no era todo. Luego de ver que eres capaz de resolver un caso que ni la policía ni los 15 detectives que contraté pudieron, quiero hacerte una oferta, dijo, mientras me observaba con esa mirada intrigante. Eso sí que me sorprendió. Primero, me disculpo por no presentarme antes. Soy Nesu, director de la UA, la escuela donde entrenan a los adolescentes para ser héroes. Pregunté, con una sonrisa burlona. Nesu asintió sin perder la calma. Exactamente. Quiero que seas profesor en mi academia. Ahora sí que me quedé sin palabras. ¿Y por qué contratarías a un detective para enseñarles a tus estudiantes a ser héroes?, le pregunté, frunciendo el ceño. Nesu sonrió, un gesto que no me gustaba para nada. Necesito a alguien que les enseñe a los estudiantes más nuevos a tener un pensamiento rápido, a ser capaces de tomar decisiones bajo presión y, si es posible, que resuelva casos complicados como este. Creo que tú serías perfecto para ello. Me eché atrás en la silla, sin dejar de mirarlo. Lo siento, no me gusta tratar con adolescentes, respondí, aunque no podía negar que su oferta era tentadora. Nesu no pareció inmutarse. Te pagaré $150 por hora. Eso hizo que mi mente comenzara a trabajar rápidamente. El dinero siempre había sido un buen incentivo. Si crees que puedes comprarme con más dinero, pues, tienes toda la razón, dije, aceptando finalmente la oferta. Nesu sonrió, y no pude evitar pensar que había caído en una trampa, pero no tenía mucho que perder. Excelente, solo firma aquí, dijo Nesu mientras sacaba un contrato de su maletín. Dudé un poco, pero luego pensé en el trabajo fijo. Además, podía usar el dinero para saldar la deuda que le debía a Oliver. Al final, lo firmé, un suspiro pesado escapó de mis labios. Muy bien, viajamos hoy a las 8 p.m., dijo Nesu con una sonrisa satisfecha. Disculpa, respondí, sorprendido. No se preocupe por los papeles ni el pasaporte. Yo me encargo de eso. Solo asegúrese de estar en el aeropuerto antes de las 8, fue lo último que dijo antes de irse, acompañado de su equipo. Vi cómo se alejaban por la puerta, y una sensación extraña se apoderó de mí. ¿En qué me metí ahora?, pensé, mientras me quedaba mirando el contrato con una mezcla de incertidumbre y resignación. No sabía muy bien quién era ese tal Nesu, pero conocía a alguien que sí. Me levanté y tomé el teléfono de mi oficina. ¿Ahora qué?, respondió una voz al otro lado del teléfono. Era otra vez Oliver. Oliver, ¿conoces a un tal Nesu?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Oliver respondiera, su voz mucho más seria de lo habitual. Nesu, el director de la UA, dijo, con un tono que no dejaba espacio a la duda. Me quedé quieto, con el teléfono pegado a mi oído.
Sí, eso es, respondí, sin saber muy bien qué esperar. Oliver suspiró pesadamente. Mira, Javier, ese tipo no es alguien con quien quieras meterte. Pero si ya lo hiciste, hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. La UA es más que solo una escuela. Nesu tiene más poder del que te imaginas. No es solo un director, es un tipo con contactos, con influencia, y con una mente calculadora. No te confundas con su apariencia. Su tono se volvió más bajo, casi un susurro. Pero si decides seguir adelante, asegúrate de que tu próxima jugada esté bien pensada. ¿Qué me recomiendas? Pregunté, mi voz más grave de lo habitual. Oliver tardó unos segundos en contestar, como si estuviera evaluando la situación. Sigue su juego, pero mantén tus cartas cerca. Si Nesu te ha elegido para algo, tiene un motivo. Solo no lo subestimes. Y si surge algo raro, sabes que siempre cuentas con mi ayuda. Asentí sin responder, sabiendo que Oliver siempre tenía la cabeza fría en momentos como estos. Gracias, Oliver. Colgué el teléfono y me dejé caer en la silla, mirando el contrato que había firmado. La decisión ya estaba tomada. Mañana viajaba. Pero mientras pensaba en todo lo que había pasado, una idea se instaló en mi mente. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar Nesu para conseguir lo que quería? El sol apenas asomaba entre los edificios cuando llegué al aeropuerto, una maleta en la mano y la cabeza llena de dudas. La terminal estaba animada, pero para mí solo era ruido de fondo. Cada paso que daba hacia la entrada pesaba más que el anterior. No podía evitar preguntarme en qué demonios me había metido. Mis pensamientos se interrumpieron cuando un auto negro, de esos que solo alguien con mucho dinero podría permitirse, se detuvo justo frente a la puerta principal. No llevaba placas visibles. Vidrios polarizados. Demasiado elegante para ser solo un taxi. La puerta trasera se abrió con suavidad, y de ella salió Nesu. Ahora que lo veía con más calma, me di cuenta de lo extraño que era su aspecto. Su pequeño cuerpo peludo, de no más de 80 o 90 centímetros de altura, lo hacía parecer un peluche que había cobrado vida. Pero esa impresión se desvanecía en cuanto uno veía sus ojos. Inteligentes, calculadores, con un brillo que sugería que ya estaba 10 pasos por delante de todos los presentes. Se ajustó el saco con una tranquilidad perturbadora antes de dirigirse a mí con su sonrisa característica. Puntual. Me gusta eso, dijo, como si estuviera evaluándome. Me crucé de brazos, sin apartar la mirada de él. ¿Y ahora qué? Me subo sin preguntar o me vas a decir a dónde vamos exactamente. Nesu soltó una ligera risa, como si mi desconfianza le divirtiera. A la UA, por supuesto. Nuestro vuelo despega en 1 hora. Hizo un gesto con su pequeña pata hacia la puerta del auto. Espero que hayas traído todo lo que necesitas. Miré el vehículo, luego a él. Todo en mi instinto me decía que subir a ese auto era como meter la cabeza en la boca de un lobo. Pero ya había firmado el contrato. Ya estaba en esto. Suspiré y tomé mi maleta, subiéndome al auto sin decir más. Mientras la puerta se cerraba y el vehículo arrancaba suavemente, no pude evitar pensar en lo que Oliver me había dicho. Sigue su juego, pero mantén tus cartas cerca. Observé de reojo a Nesu, quien seguía sonriendo con esa expresión imposible de leer. Definitivamente, había entrado en un juego en el que todavía no conocía todas las reglas. El interior del auto era lo que esperaba. Amplio, cómodo y demasiado lujoso para mi gusto. Asientos de cuero negro, un aroma a nuevo mezclado con un leve toque de incienso, y un silencio tan denso que se sentía casi artificial. Me acomodé, dejando la maleta a un lado, mientras Nesu sacaba una pequeña tableta y comenzaba a revisar algo en ella. No me dirigió la palabra en los primeros minutos, y por alguna razón, eso me ponía más nervioso que si estuviera interrogándome. ¿Quieres agua?, preguntó de pronto, sin levantar la vista. No, gracias, respondí con sequedad. El silencio volvió. Las luces de la ciudad se deslizaban a través de las ventanas, y yo no podía sacudirme la sensación de que, a pesar de estar en un auto de lujo, era un prisionero en tránsito. Dime, Javier, Nesu finalmente alzó la vista y me miró con esa expresión suya que parecía verlo todo. ¿Qué es lo que más te motiva? Fruncí el ceño. ¿Cómo? El dinero es un buen incentivo, sí. Pero no es lo único. Los mejores en su trabajo siempre tienen algo más. Un propósito. Una razón para seguir adelante. Me quedé en silencio. ¿Qué quería que respondiera? No era alguien que se metiera en problemas por justicia o por un sentido del deber.
No era un héroe. Nunca lo había sido. No lo sé, respondí finalmente. Supongo que me gusta descubrir la verdad. No me gusta dejar preguntas sin respuesta. Nesu sonrió. Una cualidad admirable. Pero ten cuidado con eso. Algunas verdades no quieren ser descubiertas. El auto dobló por una avenida y aceleró suavemente en dirección desconocida. Y dime, continuó Nesu, ¿cuánto tiempo crees que tardarás en acostumbrarte al agua? No lo sé. Nunca he enseñado antes. No te preocupes, aprenderás rápido. Aunque dudo que los estudiantes sean lo más complicado con lo que debas lidiar. Esa frase hizo que algo en mi pecho se tensara. ¿A qué te refieres? Nesu no respondió de inmediato. En cambio, guardó su tableta en un compartimiento y se acomodó en su asiento con una expresión enigmática. Ya lo verás. No me gustó la forma en la que lo dijo. Como si ya estuviera al tanto de cosas que yo aún no había descubierto. El auto finalmente se detuvo frente a la terminal privada del aeropuerto. Un avión esperaba en la pista, iluminado por las luces nocturnas. Es hora de partir, dijo Nesu, abriendo la puerta y bajando con total tranquilidad. Suspiré y tomé mi maleta. Miré el avión privado frente a mí, impecable, con el logo de la UA apenas visible en la cola. No era la primera vez que me metía en algo desconocido, pero esta vez, algo no encajaba. Nesu caminaba delante de mí con su paso tranquilo y medido, como si todo estuviera calculado. No había escoltas ni héroes a su alrededor, lo cual me pareció extraño considerando su importancia. Solo éramos él, el conductor del auto, un hombre silencioso y vestido de traje, y yo. ¿Siempre viajas así de ligero?, preguntó Nesu sin voltear, refiriéndose a mi única maleta. No me gusta cargar más de lo necesario. Nesu soltó una leve risa. Una mentalidad práctica. Me agrada. Subimos la escalinata del avión, y al entrar, confirmé lo que ya imaginaba. Puro lujo. Asientos de cuero beige, una iluminación tenue y cálida, una pequeña barra con bebidas y una pantalla empotrada en la pared. No era un simple transporte. Esto era un espacio diseñado para la comodidad de alguien con demasiado dinero. Puedes sentarte donde gustes, dijo Nesu, acomodándose en un asiento amplio cerca de una mesa. Elegí el asiento frente a él, dejando mi maleta a un lado. ¿Cuánto dura el vuelo? Unas 5 horas. Pero no te preocupes, tenemos entretenimiento. Nesu hizo un gesto y, como si fuera magia, apareció una azafata con un portafolio en mano. Lo dejó sobre la mesa frente a mí y se retiró sin decir palabra. ¿Esto qué es? Información relevante para tu nuevo trabajo. Te recomiendo que la leas antes de aterrizar. Miré el portafolio con desconfianza, pero igual lo abrí. Dentro había documentos con fotos de estudiantes, profesores y personal de la UA. Reconocía a algunos de los héroes más famosos, pero lo que más llamó mi atención fue la sección marcada con un clip. Casos sin resolver. Levanté la vista hacia Nesu, quien bebía un té con total calma. ¿Qué es esto? Digamos que no todo en la UA es tan perfecto como parece. Algunas cosas requieren un enfoque más discreto. Mi mandíbula se tensó. No era un simple trabajo como profesor. Había algo más. ¿Y si digo que no me interesa? Nesu sonrió, esa sonrisa suya que no revelaba nada pero al mismo tiempo lo decía todo. Entonces te pagaremos por ser solo un profesor. Pero sería una lástima desaprovechar tu talento. Miré el portafolio de nuevo. Definitivamente, me había metido en algo grande. Y ahora tenía que decidir hasta dónde quería hundirme. El rugido de los motores llenó la cabina cuando el avión comenzó a moverse por la pista. Sentí una leve presión en el pecho cuando despegamos, pero mi mente estaba en otra parte. Abrí el portafolio y hojeé la sección de casos sin resolver. Había informes detallados, algunos con fotografías borrosas y anotaciones escritas a mano. Todo apuntaba a incidentes dentro y alrededor de la UA, cosas que claramente no se habían hecho públicas. Un documento en particular llamó mi atención. Caso 017. Desapariciones en las cercanías de la UA. Fruncí el ceño y leí en silencio. Desde hace 6 meses, ha habido reportes de personas desaparecidas cerca de los límites de la academia. Algunos eran exalumnos, otros ciudadanos comunes sin conexión aparente con la escuela. La policía no ha encontrado patrones claros, pero la mayoría de los casos ocurren durante la noche y sin testigos. Se recomienda discreción al investigar más a fondo. Cerré el documento y miré a Nesu. ¿Esto qué significa? Nesu dejó su taza de té en la mesa con calma. Exactamente lo que dice.
Hay cosas ocurriendo en la ciudad, y en la UA, que requieren una mirada más aguda. La policía está limitada. Los héroes tienen otras prioridades. ¿Y quieres que yo investigue esto? Si decides aceptar el encargo, sí. Suspiré y me recosté en el asiento, pasando una mano por mi rostro. No soy un héroe, Nezu. Lo sé, respondió sin titubear. Pero tampoco eres alguien que deja un misterio sin resolver. No respondí de inmediato. Miré por la ventana, las luces de la ciudad desapareciendo mientras ascendíamos a la oscuridad del cielo nocturno. Él tenía razón. Y eso era lo que más me molestaba. El resto del vuelo transcurrió en silencio, salvo por el leve murmullo de los motores y el sonido ocasional de Nezu bebiendo su té. Yo seguía revisando los archivos, tratando de encontrar algún patrón en las desapariciones. Pero cada caso era diferente. Diferentes edades, diferentes profesiones, diferentes circunstancias. No había un hilo claro que conectara a todas las víctimas. Excepto una cosa. Casi todos habían sido vistos por última vez cerca de la UA. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa, mirándola con desconfianza. Algo me decía que Nezu sabía más de lo que estaba dispuesto a contarme. Dime algo, dije, rompiendo el silencio. ¿Realmente quieres que sea profesor, o eso es solo una excusa para mantenerme cerca? Nezu sonrió, esa sonrisa suya que nunca revelaba demasiado. Digamos que es un beneficio mutuo. Tú obtienes estabilidad y un buen pago, y yo obtengo a alguien con una mente afilada dentro de la academia. Si tanto te preocupan estas desapariciones, ¿por qué no pides ayuda a los héroes? Nezu apoyó los codos en la mesa y entrelazó sus pequeños dedos. Porque los héroes están entrenados para pelear contra amenazas visibles. Villanos, criminales, desastres. Pero esto requiere otro tipo de enfoque. Uno que tú puedes proporcionar. No me gustó la respuesta. No porque fuera mentira, sino porque tenía razón. Suspiré y me recliné en el asiento, mirando el techo de la cabina. Está bien. Lo haré. Nezu asintió con satisfacción. Sabía que aceptarías. Pero con una condición. Oh. Levantó una ceja. Lo miré directamente a los ojos. Si descubro algo que no me gusta, algo que implique a la UA o a alguien dentro de la escuela, quiero la libertad de actuar como considere necesario. El pequeño director sonrió, pero esta vez, su mirada se volvió más calculadora. Eso dependerá de lo que descubras. El avión siguió su rumbo entre las nubes. El avión aterrizó suavemente en la pista privada, y antes de darme cuenta, ya estaba descendiendo por la escalera metálica con mi maleta en una mano y la carpeta en la otra. La brisa nocturna era fresca, pero la sensación de estar entrando en un terreno desconocido me pesaba más que el cambio de temperatura. Nezu caminaba unos pasos adelante con su característico aire de tranquilidad. Frente a nosotros, un auto negro esperaba con el motor encendido. Un hombre de traje nos abrió la puerta sin decir palabra. Bienvenido a tu nuevo hogar, Javier, dijo Nezu, subiendo al auto con una sonrisa. No respondí y simplemente entré, observando cómo la ciudad se desplegaba a través de la ventana mientras avanzábamos por las calles iluminadas. Tokio era distinta a lo que estaba acostumbrado. Más brillante, más bulliciosa, y con más héroes patrullando los techos y las calles. Después de unos minutos de silencio, Nezu habló sin mirarme. Mañana te presentarás en la UA como profesor adjunto. No te preocupes, tu identidad como detective no será pública. Oficialmente, serás un especialista en tácticas y análisis estratégico. Eso suena bastante elegante para alguien como yo. No te preocupes, la mayoría de los héroes también lo encontrarán innecesario, hasta que vean lo útil que eres. Su tono me hizo fruncir el ceño. Déjame adivinar. No todos estarán de acuerdo con mi presencia. Por supuesto que no, Nezu sonrió. Algunos héroes creen que la inteligencia no es tan importante como la fuerza bruta. Otros simplemente desconfían de los extraños. Pero eso solo hará que tu trabajo sea más interesante, ¿no? Bucé y miré por la ventana. Si me meten en un aula con adolescentes revoltosos, me voy a arrepentir de haber firmado ese contrato. Nezu soltó una risa ligera. Oh, no te preocupes. No todos los estudiantes serán un problema. Solo los más talentosos y problemáticos. No estaba seguro de si eso era mejor o peor. El auto se detuvo frente a un edificio discreto, pero bien ubicado. Este será tu departamento. Lo pagamos nosotros, así que no te preocupes por el alquiler. ¿Eso significa que también monitorean lo que hago? Nezu sonrió sin responder.
Suspiré y tomé mi maleta antes de salir del auto. Descansa, Javier, dijo el pequeño director antes de que la puerta se cerrara y el vehículo desapareciera en la distancia. Me quedé en la acera, mirando la fachada del edificio con una sensación extraña en el pecho. No estaba seguro de si esto era un trabajo o una trampa. Pero ya había firmado el contrato. Y mañana, mi vida en la UA comenzaría. El departamento era más espacioso de lo que esperaba. No tenía lujos excesivos, pero sí lo suficiente para que no pareciera un sitio cualquiera. Un sofá amplio, una cocina moderna y una vista decente de la ciudad. Dejé la maleta a un lado y me dirigí al escritorio donde me esperaba una carpeta con el sello de la UA. Suspiré, preguntándome en qué demonios me había metido, pero en lugar de abrirla, saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Qué pasó ahora? La voz de Oliver sonó al otro lado de la línea, con su tono habitual de fastidio. Ya estoy en Japón. Nesu me consiguió un departamento. ¿Y qué? ¿Ahora me llamas para pedirme consejos de decoración? Ignoré su sarcasmo y fui directo al punto. Necesito refrescar mi japonés. Hace años que no lo hablo en serio. Hubo un breve silencio antes de que Oliver soltara una risa seca. Así que aún recuerdas algo. Supongo que tu tiempo en aquel caso te sirvió de algo. No me lo recuerdes, gruñí, frotándome la sien. Años atrás, tuve que trabajar con un contacto japonés para resolver un caso de tráfico de armas. Pasé meses entre reportes, llamadas e interrogatorios, tratando de entender lo suficiente del idioma para no perderme en las conversaciones. No era un experto, pero podía defenderme. Solo trata de no meter la pata, dijo Oliver, volviendo a su tono serio. Y ten cuidado con Nesu. No creo que te haya llevado hasta allá solo para que des clases. Eso ya lo tengo claro. Corté la llamada y me dejé caer en el sofá. Mañana iba a ser un día largo. El primer día en la UA no comenzó con presentaciones ni con una ceremonia de bienvenida, sino con una serie de documentos que tuve que leer y firmar antes de siquiera pisar un aula. Nesu había sido eficiente. Mi identidad estaba registrada como si llevara años viviendo en Japón. Papeles en regla, cuenta bancaria activada y un contrato detallado con términos que, aunque beneficiosos, tenían algunas cláusulas que no me gustaban del todo. Toda información clasificada a la que tenga acceso dentro de la UA deberá ser tratada con absoluta confidencialidad. Nada raro. Pero lo que me llamó la atención fue otra parte. El empleado acepta cooperar con la dirección en situaciones excepcionales que requieran su experiencia profesional. Situaciones excepcionales. Sus palabras en el auto volvieron a mi mente. Dudo que los estudiantes sean lo más complicado con lo que debas lidiar. Suspiré y firmé. Ya estaba metido en esto. Cuando finalmente terminé con la burocracia, me entregaron un pase de acceso y un horario. Al parecer, no tendría una materia tradicional, sino un curso especial enfocado en estrategia y análisis de situaciones. Al menos no me pusieron a enseñar educación cívica, murmuré para mí mismo, guardando los papeles en mi maletín. Nesu apareció poco después, con su eterna sonrisa de peluche e inofensivo. Espero que se haya instalado bien. ¿Alguna pregunta antes de que empiece su día? Sí, dije, cerrando el maletín. ¿Qué tan excepcionales son esas situaciones especiales que menciona el contrato? Nesu ladeó la cabeza con una expresión divertida. Ya lo verá con el tiempo. Esa respuesta no me gustó nada. Pero antes de poder presionar más, la puerta se abrió y un hombre alto, de cabello negro desordenado y una bufanda alrededor del cuello, entró en la oficina. Así que este es el nuevo profesor, dijo con voz grave, mirándome con cansancio. Javier, él es Shouta Aizawa, también conocido como Era Cereal. Aizawa no dijo nada más, solo me estudió por un momento y luego volvió la vista a Nesu. ¿Estás seguro de esto? Totalmente. Aizawa suspiró, como si ya hubiera perdido esta discusión antes de empezarla. Bien. No te metas en mi camino y no tendrás problemas. No esperó respuesta antes de girarse para irse. Un placer, murmuré sarcástico mientras lo veía salir. Nesu, en cambio, solo sonrió. Bien, profesor, su primera clase comienza en 10 minutos. ¿Está listo? No lo estaba. Pero eso nunca me había detenido antes. Entré al salón de clases, y me sorprendió lo bien organizado que estaba todo. La sala estaba dividida por mesas y sillas, con los estudiantes ya sentados y esperando, algunos nerviosos, otros demasiado confiados. No me sorprendió que Nesu me hubiera colocado aquí, en la clase del 1A, el grupo de estudiantes más prometedor, según las malas lenguas.
Los observé en silencio por unos segundos, dejando que el ambiente se llenara de la expectación que yo mismo había provocado. No dije ni una palabra, simplemente caminé lentamente hacia el escritorio, sintiendo las miradas curiosas de los estudiantes sobre mí. Mi paso firme resonó en el aula mientras me acercaba al frente. Mi nombre es Javier. Soy su profesor de estrategia y análisis rápido, dije de manera directa, sin dar espacio a florituras. Mis palabras flotaron en el aire, frías, calculadas, como un desafío. Al instante, una mano se levantó. Era una chica de piel rosada, la expresión algo desafiante pero curiosa. No dije nada, solo hice un gesto con la mano, invitándola a hablar. ¿Usted es extranjero?, preguntó, con la mirada fija en mí, como si intentara leerme. Sí. ¿Eso importa?, respondí con tono neutral, no dejando que la pregunta me afectara. El silencio se alargó un poco hasta que otra mano se levantó, esta vez una chica rubia con lentes. Su rostro, también de rasgos extranjeros, mostraba un interés oculto, aunque disimulaba bien su curiosidad. Nuevamente, hice el mismo gesto para que hablara. ¿Es usted un héroe clandestino, como el profesor Aizawa? Su tono era inquisitivo, con una pizca de escepticismo. No, respondí con calma, soy un detective. Y antes de que sigas haciendo preguntas que no les corresponden, déjame aclarar algo. No tengo un kirk. Mi mirada pasó por cada uno de los estudiantes, sintiendo como algunos intentaban evaluar la verdad en mis palabras. No revelaría todo, por supuesto. Nadie necesita saber que, en realidad, si tengo un kirk, es una ventaja que prefiero mantener oculta. En un aula llena de jóvenes con poderes extraordinarios, no quería ser el centro de atención. Menos aún con chicos que podrían no saber cuándo callarse. El aula quedó en completo silencio. La tensión flotaba, el ambiente era palpable. Finalmente, una voz burlona rompió el silencio. ¿Y cómo se supone que un detective sin poder nos enseñe a ser héroes?, dijo un chico rubio, con una sonrisa de superioridad, claramente buscando desafiarme. Algo en mi interior se tensó. La provocación estaba clara, y aunque sentí un leve destello de irritación, lo dejé pasar. No valía la pena engancharme con su tono. Mantener la calma era esencial, al menos al principio. Ignóralo, murmuré casi para mí mismo, mientras me acomodaba en mi lugar, esperando que la clase continuara. No tenía intención de bajar a su nivel. Pero ese comentario aún me daba vueltas en la cabeza. El ambiente seguía tenso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Los estudiantes se miraban entre sí, algunos con curiosidad, otros con cierto aire de desdén. Pero no me importaba. Yo no estaba allí para ganarme su simpatía. Mi trabajo no era hacer amigos, sino enseñarles a leer entre líneas, a ver lo que otros no podían. Decidí no responder al chico rubio. No era necesario. En cambio, pasé a la pizarra y comencé a escribir con calma, lo suficiente para que todos pudieran ver cada palabra, cada trazo. La estrategia no tiene que ver con los poderes, dije finalmente, mi voz sonó firme, sin vacilar. Se trata de entender la situación, de saber cuándo actuar y cuándo callar. A veces, el verdadero poder radica en lo que no se muestra. La clase se quedó en silencio mientras miraban lo que había escrito. Preparación, observación, toma de decisiones. Algunos alumnos se miraron entre sí, quizás algo confundidos. Estaba claro que esperaban algún tipo de demostración espectacular, algún truco de magia o combate. Pero yo no era ese tipo de profesor. La clave para ser un buen héroe no es solo tener un kirk fuerte. Es saber cómo usarlo, cuándo usarlo y, lo más importante, cuándo no usarlo. El mayor error de un héroe impulsivo es pensar que la fuerza lo resuelve todo. Un par de alumnos murmuraron entre sí, algunos asentían, otros aún parecían desconcertados. La chica de piel rosada fue la primera en hablar nuevamente. ¿Y cómo hacemos eso si no tenemos un don como el de los demás?, preguntó, su tono menos desafiante que antes, pero aún con algo de incertidumbre. Es simple. Usan lo que tienen, su intelecto, su percepción. El mundo está lleno de gente con poderes impresionantes, pero la mayoría de ellos no sabe cómo usarlos correctamente. Eso es lo que voy a enseñarles. A pensar antes de actuar. Hubo un pequeño murmullo en el aula, algunos alumnos parecía que comenzaban a entender. Pero aún quedaba trabajo por hacer. Me acerqué a mi escritorio y tomé una carpeta con varios documentos. Sin hacer una pausa, la lancé sobre la mesa de un estudiante aleatorio. A partir de mañana, cada uno de ustedes tendrá que enfrentarse a un escenario de crisis.
Deberán tomar decisiones rápidas y precisas. No quiero escuchar excusas de mi poder no funciona aquí. Nadie está pidiendo que salven el mundo, pero deberán demostrar que pueden pensar bajo presión. Una mirada más intensa recorrió el aula, los estudiantes comenzaron a darse cuenta de que esta clase sería diferente. No tendrían una respuesta fácil, ni una solución mágica. Solo tendrían que usar lo que ya tenían. Y yo estaría observándolos. Con calma, con precisión. Los estudiantes estaban callados, pero las mentes comenzaban a trabajar. Podía sentir la tensión en el aire, esa mezcla de incertidumbre y desafío que siempre acompañaba a la incertidumbre. La mirada crítica de cada uno de ellos, la presión que sentían al saber que no era un profesor cualquiera. Yo no era alguien que pudiera ser fácilmente leído. Mañana mismo les haré entrega de los escenarios, dije, mi voz cortante, sin adornos. Estaré observando cada movimiento, cada decisión que tomen. No habrá oportunidades para segundas impresiones. Con eso, salí de la clase sin mirar atrás, escuchando el sonido de las puertas cerrándose lentamente. Estaba seguro de que algunos de ellos ya estaban pensando en lo que les esperaba, mientras otros, probablemente, seguían dudando de mi capacidad para enseñarles algo útil. Caminé por el pasillo con pasos firmes, sintiendo la calma que solo me daba la certeza de tener el control. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba allí para hacerlos pensar, para sacudir la burbuja de comodidad en la que la mayoría de ellos vivía, creyendo que los poderes lo eran todo. Apenas era mediodía, y ya sentía el peso del día arrastrándose sobre mis hombros. Me esperaba otra clase con los del 1B, otra hora lidiando con un grupo de adolescentes que, en su mayoría, no sabían ni en qué mundo vivían. Genial. Ojalá el día acabara rápido, porque mi paciencia tenía un límite y no estaba de humor para las típicas preguntas ingenuas o los despliegues innecesarios de ego. Y como si eso no fuera suficiente, la noche tampoco prometía descanso. Tenía un caso pendiente, uno que Nesu me había encargado personalmente. Un rompecabezas sin muchas piezas, con más preguntas que respuestas. Algo me decía que no sería sencillo. Con ese pensamiento, seguí caminando por los pasillos de la UA, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en nada en particular. Solo esperaba que las cosas no se complicaran más de lo necesario. Aunque, con mi suerte, eso era pedir demasiado. Fin del prólogo. Bueno, no tengo mucho que agregar, solo que ojalá le haya gustado, sin más nos vemos en el siguiente vídeo.